dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotados. Porteño, hincha de Boca, dueño de una memoria prodigiosa y una capacidad de análisis como pocos en el periodismo deportivo, que extendió a otras áreas noticiosas y la reflexión sobre el propio oficio. Hoy, en el último episodio de Mandriles, abrimos el expediente Juan Pablo Barsky. Juan Pablo, ¿turno mañana o turno tarde en el Nacional de Buenos Aires? Turno mañana, lo elegí por el puntaje que me saqué en el examen de ingreso. Muy bien. Una situación bastante especial porque había que entrar con 131 Sí. y yo me saqué 130. Y cuando voy a buscar la nota, que voy con mis padres, Sí. yo estaba seguro, ya les había dicho, festejen a cuenta, entré, todo, había hecho el buen curso de ingreso ahí en la Academia Jiménez. Sí. Y cuando mi viejo dice había que entrar con 131, Juan Pablo sacó 130, me quería morir. Sí. Y bueno, miramos los resultados de los 4 exámenes y tenía un 20 en literatura, 20 sobre 40, el resto eran bastante Sí. buenos. Y pedí revisión, o sea, porque quería ver en qué me había equivocado. Y llego a la revisión y había 3 exámenes iguales y uno con manchones, otro tipo de escritura, se habían confundido de examen. Oh. Y era el de literatura. Me había sacado 39 en lugar de 20. Y eso te 39 dio sobre vos. 40. Salté de 130 a 149, había que elegir turno más con 146. Saqué 149 y elegí turno y fui a la mañana. A la mañana, Sí, perfecto. sí, sí. Está muy bien. Segundo invitado acá de Mandriles, exalumno del Nacional de Buenos Aires. El anterior fue Horacio Borbisky, que contó que su primer acercamiento al periodismo justamente fue en alguna de las revistas del colegio, como le pasó a muchos, haciendo una entrevista incluso con Astor Piazzolla, contó Wow. él. No sé si en tu caso también tu acercamiento al periodismo fue ahí en los claustros de Bolívar 263. No, nada que ver. O sea, en realidad yo primero me acerqué al deporte y después al periodismo deportivo. Aprendí a leer con el gráfico, escuchaba transmisiones de Radio Rivadavia con el Gordo Muñoz, después la Oral Deportiva. Lo poco que se podía ver por tele en ese momento lo veía. Me gustaba el fútbol, pero también me gustaba el tenis, el rugby, o sea, tenía como mucho conocimiento sobre los deportes. Y en el colegio no tuve pero ninguna inclinación. Al ni periodismo nada. deportivo, nada. Nada. De De eso. hecho, digamos, yo estudié Ciencias Económicas y Ciencia Política. Las y dos en simultáneo. En simultáneo, 1 año y medio, no terminé ninguna de las dos. ¿En la UBA te metiste o no? El primer año la hizo en la UB y después fui a la UBA. Mirá. Porque yo termino quinto en el 88, habían sacado ya el sexto año como ingreso automático, tenías Sí. que rendir CBC, entonces ya no me cerraba la ecuación de hacer sexto y también CBC. Y el esas dos primer año carreras? 89, mucho paro de docentes, mucha conflictividad y fui a la UB. Y en el 90 hice el curso de ingreso, el CBC para Ciencia Política y para Ciencias Económicas, primero Económicas, después Política, y estuve así 2 años. ¿Y pensando 90 en ser 91. qué? Me tiraba más la economía, licenciado en economía, hasta incluso con alguna posibilidad de estudiar afuera. Y en el año 89... BCC, que era una empresa de cable, en ese momento estaba Cablevisión y Videocable Comunicación, BCC. Mi mamá era la directora y estaban armando el Canal 3, que era Cable Sport, con mucha lata, algún programa en vivo y necesitaban un asistente de producción y mi mamá me preguntó, porque a mí me gustaba el deporte, le dije que sí. Me dice, mira, no te voy a pagar un mango, no hay problema. Tuve 6 meses sin ganar un peso y estuvo bien. Y así empecé. ¿De productor de programas deportivos? Asistente de producción, estaba el Negro Juvenal, que en paz descanse, Carlitos Juvenal, mi maestro, y así empecé a trabajar. Y después Carlos se va, después del 90, del Mundial de Italia 90, creo que un par de meses después,
y yo empiezo a tener un programa propio, que se llamaba Europa Hoy, dedicado a los goles de fútbol europeo, a principios del 91. Y ya ahí empecé a tener dificultades para aprobar exámenes, porque empecé a asumir más responsabilidades en el canal, y a fin del 91 elegí dedicarme al periodismo deportivo. Directamente. Sí. Después de BCC, bueno, empezás toda tu carrera ya... En el 92 en Telefe, con Gonzalo Bonadeo, en el 93 TN y ahí... TN, Telenoche... Claro, Telenoche. Con Mónica y César, era el noticiero, cuando la gente se informaba viendo un noticiero de la noche. Cuando digamos. los noticieros eran la autoridad. Sí, absoluta, total. Y haces una, toda una larga carrera en el periodismo deportivo y te toca vivir... como periodista deportivo las dos eras del reinado. Primero el de Julio Grondona en aquella época, y ahora el de Chiqui Tapia. Hay muchas comparaciones entre los dos. Los futboleros hacen muchas comparaciones de sus personalidades, de un poder así bastante autocrático en ambos casos, con sus oscuridades. Tienen muchos puntos para comparar, ¿no? Arsenal, Barraca Central. Y todas las cuestiones que rodean al fútbol. Vos, si tuvieses que analizarlos a los dos, que los viste a los dos, ¿tuviste relación personal con ellos? Sí, a ver, he tenido charlas con Julio Grondona, con Claudio Tapia menos, pero también las he tenido, pero por una cuestión de tiempo. Claudio Tapia está en la AFA desde 2017. ¿Lo ves como personajes parecidos? ¿En qué los ves similares? ¿En qué no? ¿En qué se diferencian? Sí, obviamente el recorrido de la dirigencia de un club. Julio fue presidente de Independiente y llega a la AFA en el 79, en plena dictadura militar. Y Julio, digamos, también está fortalecido, y los dos tienen esa coincidencia también, por un título de la selección argentina, en el cual Grondona tiene tanta importancia en sostener a Bilardo como Tapia de armar un proyecto alrededor de Scaloni. O sea, hay un mérito incuestionable en los dos. Los dos creen en el 1 a 1, un club, un voto, algo que distinguió también a la FIFA, que empezó a hacer la FIFA desde la conducción de Grondona. Grondona fue durante mucho tiempo el dirigente de fútbol más importante del mundo. Tapia no lo es, porque Infantino tiene un poder... ¿Más que Avalanche? Mucho más que Avalanche. ¿En serio? Mucho más que Avalanche, y Avalanche, y sobre todo Blatter, fueron decisivamente apoyados por Grondona. Julio manejaba las finanzas en FIFA, y fue clave también su intervención en ese aspecto. La FIFA se fortalece ya con Grondona empoderado después de México 86. De hecho, la ampliación a 32 equipos sucede en el momento de mayor impacto e influencia de Julio, que es desde Estados Unidos 94 a Francia 98. Grondona hubo un momento en el que también desatendió el fútbol de clubes y se concentró en selección y sobre todo relación con FIFA. Tapia creo que ha delegado mucho de la cuestión estrictamente de clubes en Pablo Tobillino. Grondona no tenía un lugarteniente como tiene Tapia en Tobillino. Delegó, sí, pero no con una persona que vos digas tiene un perfil potente. Grondona es más de la disuasión, y Julio nunca dejó de tener influencia en el manejo de clubes, por más que no siguiera el día a día. Tapia en el manejo de clubes delegó mucho en Tobillino, que tiene otro perfil, más de imposición, de estos acuerdos de 22-0, de 172-0, de unanimidad, pero que vos sabés que forman parte más de una disuasión agresiva y no una persuasión o un convencimiento real. Entonces, hay algunas similitudes y algunas diferencias. ¿En la relación con el periodismo? Era otro periodismo. Hoy hay redes, hay un público mucho más activo, un público mucho más participativo. A Grondona, si no le gustaba un comentario, te lo hacía saber. No era un tipo que presionara a los jefes para sacarte.
Creo que Tapia tampoco lo hace. En ese sentido son además bastante perceptivos de que esto, digamos, se puede saber rápidamente. Pero es otra era, es otra era. En la era de Julio, como decíamos antes, con el tema del noticiero, de Telenoche, Mónica y César, digamos, la autoridad la tenían los noticieros. Hoy está todo mucho más diluido, diversificado, democratizado, hay distintas voces, hay muchos más medios, hay más plataformas, recursos, y se ha horizontalizado el discurso. Y eso es lo que hace también a esta etapa mucho más complicada, porque vos antes podías pactar, sin que esto fuera algo espurio, pero sí podías acordar 2 o 3 cosas entre las cúpulas, entre poder y periodismo, y todo más o menos andaba sobre rieles. Hoy no lo podés hacer, primero porque no te sirve, segundo porque no te alcanza, y tercero porque si no la gente sabe. Claro. Y ya ahí, desde tu rol de periodista comunicador, estás también bajo sospecha. Juan Pablo, una de tus características, todos los que nos gustan los deportes y te veíamos desde tus comienzos, era tu memoria prodigiosa para aportar todo tipo de datos en las transmisiones, sobre goles, sobre la historia de los futbolistas, sobre el historial, sobre antecedentes, sobre lo que sea, de fútbol, de básquet, de tenis. ¿Es algo innato en vos o es algo que se entrena? Las dos cosas. Siempre tuve memoria y la ejercito. Y hay cosas que... ¿Cómo se ejercita? Y mirando, escuchando, leyendo, es como una actitud mucho más pasiva, o sea, no es algo que vos digas, uy. No es tomar nota y no, preparo algunas cosas en las transmisiones, aprendí a no confiar 100% en la memoria, y si tengo alguna duda, hoy hay recursos desde Google, ChatGPT, o sea, y hasta te pueden llegar a desafiar ese recuerdo que vos tenés tan instalado y que quizás no sea tan así, pero es algo que siempre tuve y creo que no solo para el deporte, sino para la política también, ¿viste? Ayuda mucho eso, porque la memoria tiene que ver con la historia, y si bien, por supuesto, todo se mueve, todo fluye y todo cambia, o casi todo, hay muchas razones que vos encontrás en la historia para ayudar a entender el presente. ¿Cuánto cambió, cambió absolutamente o radicalmente, pero cuánto cambió como periodista el acercamiento al deporte, para los periodistas deportivos, con el cambio radical que hubo en el fútbol, desde que vos comenzaste, años 80, años 90, donde el fútbol obviamente ya era el deporte más popular, pero no había estallado el marketing mundial y no se habían convertido los futbolistas en semidioses como son hoy en día. El acceso a los futbolistas, a los protagonistas del fútbol era mucho más sencillo. Imagino al principio. Sí, Mayano. Se podía entrevistar, era común que un futbolista te dé una entrevista, podías ir a los entrenamientos y tenías acceso a los futbolistas. Hoy a los futbolistas prácticamente, si no es cuando terminan los partidos, es muy raro que den alguna entrevista porque tienen muy cerrado ese canal. ¿Cuánto cambió el periodismo deportivo? Mira, el futbolista hoy es su propio medio, tiene redes, puede anunciar lo que quiera sin la intermediación del periodista. Antes había muy pocos jugadores, íconos, personajes. Pelé fue el primero, Diego y después algunos europeos, pero más en la década del 90. La década del 90 para mí es fundamental en lo que es la transición, por la explosión del sistema de cable en todo el mundo, si bien por supuesto ya había en la década del 80, de hecho yo empiezo a trabajar en el año 89, pero fíjate que las grandes transformaciones son en la década del 90. La ley Bosman, que cambia drásticamente el mapa del futbolista, porque ya con pasaporte comunitario no ocupa plaza de extranjero. Es increíble, pero si le hubieran dado una chance a Bosman de competir, yo no sé cuánto tiempo habría pasado en gestarse lo que finalmente ocurrió, que fue un cambio impresionante, que también explica por qué el fútbol europeo a nivel de clubes es superior al sudamericano. O sea, en la década del 80 el mejor fútbol se juega en Sudamérica, no hay ninguna duda. El campeonato argentino, entre el 86 y el 90, con temporada invertida, que arrancaba en agosto y terminaba en mayo, que son 5 temporadas así, del 86 y el 90, justamente un plazo entre una final contra Alemania y la otra, hablando de campeones del mundo, era la mejor liga del mundo.
y vos veías a los clubes argentinos década del 80, Independiente campeón en el 84, Argentinos Juniors campeón en el 85, River campeón en el 86. Van a la Intercontinental y la ganan. Y la ganan, salvo Argentino que la pierde por penales. Ahí nomás. Newell's juega la final del 88. Vos ves esos campeonatos y vos tenés 4 o 5 cracks por equipo. Sí, nada que ver con la diferencia hoy entre la expresión de la selección argentina, que es alto rendimiento, premium, el nivel de excelencia, con lo que es el fútbol de hoy. Además, con 30 equipos, hay una enorme diferencia. En otro momento, el fútbol argentino de clubes explicaba también a la selección. Hoy no lo hace. Que eran contados también los jugadores que se lograban ir a Europa, claro, digamos. Además la mayoría hacían toda su carrera acá. Italia, por ejemplo, abrió la puerta a los extranjeros en la década del 80 con uno. Claro. Diego sale campeón en el 87 con un compañero extranjero y después tenía 2, habían 3 extranjeros por equipo en el segundo título, que estaban Alemão y Careca. O sea, se iban los realmente buenos. Mega cracks. Hoy tiene una temporada buena y ya se están vendiendo. Y se van porque además tienen pasaporte comunitario. O sea, el cambio es tremendo. Es tremendo y eso fue en la década del 90. Entonces, el cable, la generación de contenidos futbolísticos, la posibilidad de ver cada vez más partidos por la antena satelital, más los canales de noticias. O sea, hay una transformación que empieza a explicar lo que tenemos después. Después hay cambios más, obviamente, que son más recientes y potentes, pero no explican la transformación del fútbol. La transformación del fútbol empieza en la década del 90, hace 30 años. La Premier League nace en la década del 90. El campeonato inglés era un campeonato normalito. O sea, yo no veía esas canchas. Las canchas. Y ahí, obviamente, tiene que ver también con la tragedia de Hillsborough, Heysel, que son de la década del 80, pero la Premier arranca en la primera mitad de la década del 90. O sea, hay muchas cosas que se explican desde esa transformación en la década del 90. Bueno, casi todos los canales de noticias en Argentina nacieron en los 90. CBN, TN, Red de Noticias, Crónica, Teis Sports, El Diario Lee, La Red, o sea, ya medios exclusivamente dedicados al deporte, y es lo que tenemos. O sea, hoy obviamente con los teléfonos celulares, los smartphones, las redes sociales, pero eso es un upgrade de una transformación para mí mucho más potente, que es esta de la que estamos hablando. Y en lo que tiene que ver con el fútbol doméstico, siempre estuvo tan mezclado con la política nacional. Hace pocos días, cuando entrevistabas a Mario Pregolini, te hablaba de su paso frustrado por Boca y te decía que para él el fútbol era las divisiones inferiores de la política nacional, ¿no? ¿Vos coincidís con esa mirada? Sí, también es verdad que la democracia en la Argentina llega en el 83, hace 42 años, y durante mucho tiempo, bueno, es cierto, Perón se involucraba, pero la conexión entre fútbol y política también es un fenómeno, así como extendido y expandido, más reciente. Los punteros, los barras que trabajan para políticos, no es algo de hace 50, 60 años. Tiene que ver con esa década del 90. La llegada de Macri a Boca es en diciembre del 95, se cumplieron 30 años de aquel triunfo contra Alegre y Heller. Es cierto también que la justicia interviene, que la política interviene también para salvar a Racing en un momento complicado, para salvar a Boca en la década del 80, donde hay una tarea fundamental de un interventor, Federico Pollack, más lo que hacen Alegre y Heller, más alguna gestión de Grondona, lo que pasa con Racing y la frase de la síndico Liliana Ripoll, que la asociación civil ha dejado de existir. O sea, pero creo que la conexión entre política y fútbol también forma parte de esa década en la que pasaron un montón de cosas. Y en los últimos años se ve como muy intenso, sobre todo cada vez que viene una elección en un club grande, unas pujas de la política nacional, ¿no? Kirchneristas y antikirchneristas. Sí. Ahora River, por ejemplo, que tiene que armar una comisión donde estén todos adentro, porque parece que es la única manera de seguir, es meterlos a todos dentro de la comisión. Pero bueno, en Boca muy claro la puja. Boca además tiene las elecciones en los años de elección presidencial. Claro. Y yo creo que la tiene que desacoplar. Fíjate lo que fueron las últimas. Sí, 2019 y 2023. 2011 incluso, que Angelici le gana a Jorge Amial. O sea, la de 2015, que es el año en el que gana Mauricio Macri. Ahí
si bien había política, del otro lado, digamos, del lado del kirchnerismo no había un candidato más allá de que había dos opciones, Ameal y Beraldi. La llegada de Teve fue determinante, pero las últimas dos, 19 y 23, fueron traumáticas. Y, por ejemplo, el resultado electoral del 19 influye decisivamente en la determinación de Román Riquelme de acompañar a Ameal cuando las tres agrupaciones, el oficialismo estaba Gribaudo, Beraldi y el propio Ameal, habían hablado con Román. Y en el 2023, después del espaldarazo que Mauricio Macri le da a Javier Milei para combatir en segunda vuelta contra Sergio Massa, un empoderamiento clave para entender ese resultado. Después, judicialización y un conflicto identitario que en Boca yo creo que también ha afectado sobre todo estos primeros 2 años completos de la administración de Román. El impacto que tuvo esa elección hoy todavía es fácil de medir. No, y además está claro que el macrismo y Milei van a pujar en la próxima elección para desplazar a Riquelme y poner un candidato propio, ¿no? Está clarísimo. Bueno, vos por tu lado, aunque nunca dejaste de ir en banda la carrera de ciencia política, no la terminé. No la terminaste, siempre estuviste interesado y en algún momento empezaste a tomar un poco de distancia del periodismo deportivo, nunca lo dejaste de hacer. Nunca lo dejé de hacer, fue en un viaje. Argentina quedaba fuera del Mundial de Alemania, nosotros hacíamos base en Múnich, y un viaje en tren, Berlín-Múnich, le comenté a un amigo, a Fernando Pacini, digo, tengo ganas de dedicarme al periodismo general. Y nada, quedó ahí. Y en septiembre me llamó Quique Prosen, legendario productor radial, y me dijo, mira, queremos hacer un programa periodístico en Aspen para principios de 2007, nos gustaría que lo condujeras vos. Y bueno, le dije, mira, yo estaba pensando, no lo descarto, déjame analizar un poco más. Escuché los programas de Primera Mañana, de AM y FM de la época, de hace 20 años casi, y acepté. Y así empecé, pero nunca dejé el periodismo deportivo. Porque eso es extraño, porque en general los periodistas deportivos que se pasan después al periodismo dejan el periodismo deportivo. No, porque a mí me gusta el suceso deportivo. O sea, también los años pares son más deportivos, entre mundiales y olímpicos, y los impares son políticos con las elecciones. Y vos vas haciendo el clivaje entre los dos, voy ¿no? Ecualizando, sí, salto de uno a otro, pero así como la política me gusta del día a día, obviamente también cubrir elecciones, con todo lo que eso significa, el día a día del deporte no me divierte. Sí ir a una cancha y que el partido me sorprenda. O sea, eso todavía lo tengo y es lo que me mueve a seguir trabajando. Como comentarista deportivo estás bien, ¿no te gustaría los programas diarios? De hecho, no conduje, no tengo programas semanales en D-Sports, uno de historias, otro de análisis, pero no del día a día. O sea, puedo ver esos programas, me río, conozco a los conductores, a los panelistas, sé por dónde pasa el juego, a veces le mando un mensaje vía WhatsApp al conductor, le digo, dale, boludo, están rosqueando. Y me divierte como consumidor. Pero hoy también tenés una oferta mucho más amplia porque los canales de streaming. Ahora vamos a hablar de eso. Hay mucho contenido deportivo también, claro, por supuesto. Ahora, de debate. Con respecto a la política, también en algún momento coqueteaste, dijiste que te gustaría meterte en la política. Sí. ¿Tuviste alguna oferta del masismo? No sé si de Sergio Massa en concreto. Sí, en 2013. Sí, estuve no solo el prime time de Massa fue. Claro, yo iba a formar parte de esa lista del 2013. La del 2013. Sí. ¿Y qué pasó? Me arrepentí. ¿Ibas a ser candidato a diputado? ¿Ibas a ser? Sí, estaba en un buen lugar, creo que hubiera entrado, pero tranquilo. Sí. Por la amplia avenida del medio. Era, claro, digamos, yo a Sergio lo conocía de Tigre, yo había escrito un par de notas, Tigre había peleado un campeonato, ¿te acordás? En 2008 que lo pierde en el triangular contra Boca y San Lorenzo, había ascendido, yo vivía en Nordelta en ese momento, tenía buena relación y un día me convocó ahí a Cazón, a la municipalidad, y me preguntó, le dije que tenía ganas, que quería pensarlo, y después dije, no, yo estoy bien acá, o sea... la gran Lole, vi algo que no me gustó. No. Yo me había separado de mi primera mujer y como que sentía que no era mi momento. Y de hecho...
el 27 de octubre yo cumplo años y ese año cumplí 43. Sí. Y Sergio Massa ganó con el 43% de la elección, ahí a Insaurralde. Claro. No, y me dijo, mirá, qué sé yo, pero no, al final... Y después tuve también cerca hablaba con Marcos Peña y le dije, si Argentina sale campeón de Brasil 2014, Argentina de vuelta en el Maracaná, listo, ciclo cumplido. Pero Götze tuvo otros planes y me quedé. Y te quedaste. Me quedé. Si tuvieras que definirte ideológicamente, Juan Pablo, ¿dónde te ubicas? En el centro vamos a profundizar para no ser un mero declamador de equidistancia. Parto del orden macroeconómico, cuentas públicas sanas, apertura económica. También entiendo que hay un panorama impositivo que desmalezar como para que las empresas puedan competir. No me gustan los impuestos distorsivos. Eso, si querés, como punto de partida. No excluyo ningún acuerdo bilateral. O sea, lo importante son las cuentas argentinas. Si fuera presidente, me diría al embajador de cada país, de acuerdo con los logros comerciales que ha tenido, por la balanza comercial con ese país, sino por la cantidad de cócteles o de relaciones diplomáticas, que entiendo son necesarias, pero con ese objetivo. Después creo en la libertad y soy liberal desde el punto de vista de las relaciones humanas. Me definiría así. Obviamente con matices propios de la gestión que no conozco y hay que saber en qué contexto y qué relaciones y el porcentaje de relación de fuerza que tiene el Congreso. Hay un montón de cuestiones que, por supuesto, a veces pueden ir o a favor o pueden cuestionar estas posturas y empezar a ecualizar y decir, bueno, es momento para esto, no es momento para esto. Un tipo que cree en el diálogo, moderado, racional. ¿Centro-izquierda, centro-derecha? ¿O no, yo creo que centro-derecha, sí, porque, a ver, creo... A ver, para mí es insólito que la macroeconomía ordenada sea de derecha, pero como hay una... certeza frente a eso, bueno, ok, o sea, la tomo y bueno, si es de derecha o de centro derecha tener una predilección por la macroeconomía ordenada, no tengo problema. Finalmente, ese tema, esa posibilidad de ingresar a la política, ¿ya diste vuelta a la página o crees que todavía puede haber una posibilidad? Nunca digas nunca, pero siento que hoy está bastante lejos. Está lejana. Me encantaría en algún momento hacerlo. Pero hoy no la veo. Soy consciente también del lugar en el que estoy. Tengo Clan también, que es una criatura nueva a la cual le quiero dedicar tiempo. Además de mis hijos, tengo una hija de 5 años, 2 varones más grandes. No la veo. Sí creo que hoy la política abrió el juego a, no sé si outsiders, pero a personas que no han tenido una carrera. Sí, claro. Estrictamente vinculada con la política y que hoy están ejerciendo cargos públicos. Sí. Por eso todavía te puede estar esperando más adelante, todavía te puede estar esperando. Sí. Vamos a meternos en justamente las transformaciones que tuvo nuestro oficio en los últimos años. Creo que vos fuiste de los primeros que empezaste a entender el concepto de desarrollar tu marca personal, ¿no? Sí. Pienso en la cuenta de Twitter, Barkis Sport, claro, que es del año 2010. 2010, sí. Contame cómo fue esa idea, por qué la armás y cómo es una idea personal, lo armás con una empresa. No, fue así. Yo descubro Twitter en febrero del 2010. Sí. Yo escribía en el Diario de la Nación y un lector, Roberto Sabela, me acuerdo que se llama, nunca lo conocí personalmente, en un momento me dice, tenés que subir tus notas a Twitter. Y yo no sabía qué era Twitter. ¿Qué es Twitter? No, una red social, qué sé yo. Y bueno, en febrero del 2010, con tiempo para hacerme una cuenta, descubro Twitter. Y empiezo a hablar de mis cosas personales. Me fui a jugar al tenis, comí una milanesa, esas pavadas que escribíamos en el arranque de Twitter. Sí. Y a un amigo mío, Roberto Mayo, que hoy es el gerente de noticias de Telefe, yo tuiteaba de cualquier cosa y se le ocurre, ¿y si armamos una cuenta Barsky Mundial? Y ahí cerramos un acuerdo con Nokia.
entre Nokia, que quería pautar en Twitter, y nosotros que podíamos abrir la cuenta, pero fue una idea más de él que mía. Y bueno, dije, dale. De hecho, yo el Mundial de Sudáfrica tuiteaba en las dos cuentas, TweetDeck mediante. Me mandé alguna macana de postear algo en Barsky Mundial y que era para JP Barsky. Bueno, se aprende. Se aprende. Y cuando volví del Mundial de Sudáfrica dije, no quiero más. Porque era muy desgastante, ¿viste? Estaba yo solo. Claro. Y Barsky Sports nace 3 o 4 meses después, ya con un amigo mío, periodista también, como community manager. Sí. Yo tuiteaba y él aportaba algunas cosas también. Y se fueron sumando empresas y empezamos a hacerla funcionar. Ganábamos plata, podíamos pagarle bien al amigo mío. Después se sumó otro que lo recomendó el primer community manager y crecimos. Y el punto más alto, si querés, fue Rusia 2018. Ya a partir de ahí empezamos a bajar. Twitter mismo apareció Instagram, ¿no? Como, claro, y TikTok. apareció Instagram, después. Creo que TikTok un poco después, pero ya no había tanto margen. Igual ya empezaban los blogs, YouTube, o sea, no al nivel de ahora, pero Twitter ya tenía competencia periodística. Porque Twitter durante mucho tiempo fue una red periodística sin competencia. Correcto. Hoy ya no, hoy todos, hasta Instagram, TikTok, bueno, ni que hablar YouTube, lo que fueron los blogs primero y después la posibilidad de crear contenido audiovisual. No, a partir de ahí ya fue más difícil. Pero ese trayecto igualmente te lo compran en algún momento, te asocias con Football Sites o te compran ellos una parte. Me asocio con Football Sites y ellos la compran en 2021. Pero vos la seguís manejando vos. No, ya no. La manejé hasta diciembre de 2024. De hecho, ahora se llama V-Sports Team. Por eso. Sacábamos mi apellido y los chicos que laburaron conmigo siguen trabajando. Siguen trabajando. Sí. Dejó de ser ya un negocio tan redituable, pero fue durante mucho tiempo, sí lo fue. Sí, lo fue. Y la verdad que llegamos a tener 2 millones de seguidores. Exacto. A ver, es verdad que hay mucho seguidor que no pasa una auditoría, no porque compremos bots, sino porque a veces, viste, el tipo se hace una cuenta y personas que tienen 5 o 6 cuentas y no es que todos los seguidores todos los seguidores suman 1, pero no todos los seguidores valen 1. Sí, entonces claro. Hay participación, hay engagement, hay un montón de cosas que no se cuentan linealmente o no se suman con la cantidad de seguidores que tenés. Así es. Bueno, pero después de esa experiencia en Twitter, la siguiente experiencia que armás vos solo es tu canal de streaming, ahora Clank. Llegamos tarde. Yo en 2023 termino un contrato con CNN en español. Yo estuve 4 años haciendo la radio CNN en Argentina y CNN en español, que era Perspectiva de Buenos Aires. Y hacía rato que miraba con curiosidad el tema YouTube. Ya había pasado la pandemia, porque yo estoy hablando de principios del 2023. Y tenía ganas de hacer algo, no sabía qué. No quería algo que demandara ni tanto desgaste, ni tanta producción, ni tanta inversión. Y bueno, empezamos con las entrevistas, con algunas reacciones mías. Todavía creo que le dedico mucho menos en lo que es la parte mía de reacciones, de análisis, de lo que me gustaría, pero bueno, tuve un año bastante cargado. El año que viene yo creo que voy a poder hacer un poco más, pero el principal activo del canal son las entrevistas. Y la verdad es que sin ambición de competir con los canales que tienen programación diaria, pero sí haciendo hincapié en el concepto de que hay lugar para todos. Y mientras vos ofrezcas algo que la gente acepte, consuma y disfrute, vas a poder estar en ese ecosistema. Y bueno, ahí estamos. A ver, ¿qué es lo que estás viendo? Te voy a citar acá, justamente en Clank hace pocas semanas, cuando estalló todo este último episodio de las polémicas con Chiquitapia y la AFA, a partir del otorgamiento al campeonato a Rosario Central, y un poco que todo el malestar del resto de las hinchadas se hizo público. Vos grabás una
una editorial, ahí diríamos, en Clank, donde hablas de crisis de representación en la AFA, y citás ahí a un autor de un newsletter, un analista de los medios digitales en América Latina, que a mí me parece también muy bueno, también había leído lo mismo que vos, me parece un tipo como muy sensato que está describiendo muy bien lo que está pasando en este momento en los medios, que es Mauricio Cabrera, un mexicano, y él introduce ahí dos conceptos que son brutales, que son el body journalism y el influencer washing, ¿no? Que estamos viviendo esa era donde las periodistas que tienen acceso a si tenés los derechos, tenés que llevarte bien, no podés hacer mucho ruido, no podés criticar, porque vos introducías eso porque justamente había un reclamo hacia los periodistas de por qué no hablaban de Tapia. Entonces, los periodistas se sienten, por un lado, los que tienen derechos, los canales tienen que llevarse bien con los entrevistados y con las autoridades para no perder su trabajo. Y de lado los influencers también, que empiezan a tener cada vez más espacio, su manera de ganar su lugar muchas veces es lograr que grandes personalidades del deporte o de la música vayan a sus programas, y para eso tienen que tratarlos bien y hacer entrevistas muy amistosas, ¿no? Es un momento un poco terrible del periodismo. En ese sentido, cito brevemente a Mauricio Cabrera, para el que no lo haya visto. Dice: el periodista deportivo o es complaciente con aquellos a los que cubre o se les cierran las puertas. El periodista de entretenimiento o elogia o no le llegan ni las invitaciones a eventos ni las exclusivas. El body journalism, el periodismo de amigos, diríamos en español, es la nueva realidad. Y también dice algo parecido sobre el periodismo político, ¿no? Dice: cuando medios y creadores requieren que sus mismas fuentes los acompañen en eventos, cuando medios y creadores entienden que estar cerca de políticos, celebridades y deportistas acerca la posibilidad de patrocinios, el periodismo es cada vez más un acto de relaciones públicas. Es la era del network journalism. La historia nos dirá que el periodismo no murió por falta de verdad, sino por miedo a perder invitaciones y presupuestos. Tremendo. Me da ganas de hacerte la pregunta que siempre quise, sensaciones, Juan Pablo Bargi. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Mauricio. También es verdad que depende del lugar y del recorrido que tenga cada uno. Yo tengo 36 años de carrera y 55 de edad, con lo cual mi lugar es distinto. También creo en que la comunicación, si se hace con respeto, firmeza y sin agresiones personales, es una muy buena manera de perfilarte también en este oficio. Y coincido con lo que plantea a nivel general. O sea, hoy hablar de medios tradicionales y medios alternativos es medio ridículo, porque para un chico de 20 años el medio tradicional es YouTube. El medio alternativo es la tele. O sea, con la relación que tenemos nosotros, más 50, más 45, es muy diferente de la que tienen ellos. Yo creo igual que hay algo muy interesante, y es que cada vez más gente de nuestra franja etaria incorpora las plataformas, los recursos de los chicos. Entonces hay una necesidad, hasta te diría, vinculada con la rentabilidad de crear contenido para esa gente, que dice: ok, ya aprendí cómo funciona YouTube, ya sé cómo puedo ver una entrevista en Spotify. O sea, mi papá, por ejemplo, tiene 78 y ve entrevistas en YouTube. O sea, que ya no es solamente una plataforma o una aplicación reservada para sub-25. El tema es darle contenido a esa demanda que cada vez crece un poco más. Entonces, es interesante porque podés escudarte y no, pero en YouTube están los pibes nada más. No solo están los pibes. Acá estamos nosotros dos. No, por eso. Y me pasa también con las entrevistas, y hay un montón de cosas que también los chicos de 25 pueden incorporar y conocer a partir de la experiencia. Creo que también hay un error, que sería: a los 55 voy a hablar como un pibe de 20. No hay manera. Entonces, volviendo a lo que plantea Mauricio Cabrera, es cierto que los chicos que tienen una gran conexión con su comunidad, con los pibes,
también tienen una fascinación por esto de ir a un mundial, estar en la casa de un futbolista, que este futbolista les diga, uy, te veo todas las reacciones, sos un fenómeno, y hay que ver cómo salen de esa fascinación. Hay algunos que lo hacen con mucha naturalidad y hay otros que dicen llegué. El que dice llegué tiene, en mi opinión, una vida más corta. El que lo toma como algo natural y dice mi objetivo es seguir creciendo y ser una referencia, no solo para los chicos de mi edad, sino para más grandes o para los padres, que, che, a ver, ¿qué ves vos en YouTube? Veo a Davo, por ejemplo. Y después ver una opinión de Davo y decir, mirá qué tipo piola, contundente, honesto, respetuoso. Entonces ahí ya como que el capital de cada uno se amplía o se reduce de acuerdo con esa ambición que tiene tras ese primer impacto inicial. Uy, tengo 100.000 seguidores, uy, me escriben, uy, me reconocen por la calle, porque hay una fascinación por la fama que es universal. Sí. Esa es 1.0. Obviamente puedes tener más fama en Twitter y en YouTube que en la calle. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la fama de, che, te leo, te veo, te escucho. Yo lo viví de muy chico, me pegué unos cuantos palos, o sea, ya sé cómo administrarlo. Incluso la mala, porque en esta era de la intensidad, de la volatilidad, donde todo es tan intenso como efímero, hoy sos el mejor de todos y mañana sos el peor. Entonces, si vos crees que sos el mejor y crees que sos el mejor porque te lo dice la gente, cuando sientas ese escrutinio, ese escarnio, también la vas a pasar mal. O sea, y va a estar tu estado de ánimo relacionado con lo que te digan o con lo que opinen de vos. Y en realidad lo importante es cómo vos haces las cosas, cómo trabajás. Ahí, igualmente, lo otro que plantea ahí Mauricio, creo que es la duda sobre si hay espacio para el periodismo crítico Yo creo que sí. En las redes, digo, porque está esto, ¿no? Que si en los medios importantes está el miedo a perder acceso, a no tratar bien a un político, a un futbolista, además, mucho más cuando uno está solo en su red, en su canal de YouTube, uno tiene miedo a no tener más acceso, ¿no? Pero ojo que si también es verdad que hay muchos streamers que no necesitan ni de derechos de televisión, ni de entradas. Eso es lo otro, y generan totalmente un montón de dinero que les permite viajar por el mundo y saber que el compromiso es con su comunidad. Yo entiendo también que desde la pertenencia a un canal con derechos, bueno, yo por ejemplo trabajo para varios canales con derechos, D-Sports, TNT Sports, Telefe, también formamos parte del derecho. ¿Por qué no revisás esto de tener un formato donde la tabla anual es apenas un parámetro para clasificarte y el 15º como estudiantes o el 13º como platense pueden salir campeón? ¿Es bueno para el producto tener un torneo con ese formato? ¿Es bueno para el fútbol argentino? Y es bueno y acá sí menciona la palabra sistema, pero no como separatista, sino hay un sistema de canal con derechos, periodistas, dirigentes, todo. ¿Te parece bien eliminar la liga, que es el torneo de la regularidad? ¿Te parece bien que de los últimos 3 años, 7 finales se han jugado en Santiago del Estero, bajo el concepto de federalismo? ¿De qué concepto me hablas? Si es siempre la misma ciudad. Si vos me dijeras Santiago del Estero, Madrid, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, podré estar de acuerdo o no, pero hay un federalismo. Acá no. Entonces, yo creo que eso se puede hacer, se debe hacer. Ahora, Juan Pablo, te lo podés permitir vos, como decías, porque tenés una larga trayectoria ya. Sí. Hoy lo estamos viendo quizás a Mariano Clos también en ESPN, tomando esa posición, una posición crítica, pero en la mayoría no existe eso, ¿no? No. Y es muy difícil, digo, expresar a cualquier crítica en el fútbol argentino que pueda rozar a la dirigencia. Sí, también es verdad que hay lenguajes y hay tonos que en las redes sociales pueden ser muy efectivos y hasta muy rentables, porque hoy con la monetización ya la cuestión económica no solamente influye en el que supuestamente recibe un sueldo de un medio. Sí. O sea, también vos podés desde tu red social ganar dinero.
y lo ganás a través de la viralización, de las interacciones. Es muchísimo menos que una publicidad o un sueldo. Claro, ¿no? pero para un pibe, digamos, Sí. Ganarse, no sé, Sí. 500, 700 dólares, 1000 dólares por mes, no es algo Es posible hoy. así exagerado, si se viraliza, descabellado. es posible. Bueno, pero la viralización se logra desde el impacto. Sí, las opiniones fuertes. Y el impacto también tiene que ver con la agresividad, con la falta de respeto, o sea... Eso es lo otro. Eso es lo otro. Entonces, también es verdad que puede haber una demanda de, hey, pero no hablas como dicen las redes. No, porque mi lugar es distinto. Correcto. Y yo creo que, y no lo digo desde un lugar de superioridad, no. Hablo de un lugar de complemento. Para mí son necesarias las dos, porque hay una dimensión extra que agregó el streaming. O sea, había como una demanda de chicos, loco, hablame desde el corazón del hincha. Y son pibes jóvenes que están, pero perfectamente capacitados para comunicar desde ese lugar. Yo ya no. Todo el mundo sabe de qué cuadro soy, no tengo ningún problema en decirlo, pero yo vengo, digamos, con otra idea, con otro concepto, y no lo voy a cambiar porque creo en ese concepto. Ahora, los chicos que tienen 25 años no se formaron como me formé yo, porque soy más grande, no porque sea mejor, porque tengo 30 años más. Entonces, para mí es fundamental entender esto. Y yo creo que las dos formas son compatibles, porque ellos no podrían hablar como hablo yo, y yo no podría hablar como hablan ellos. Y hay público para todo. Sí. Y hasta hay temas. Hay temas que quizás vos digas, ¿sabes qué? Hoy quiero escuchar a un pibe de 25 años que está hinchado a las pelotas y que ve todo esto mal. Y otro día, quiero escuchar a un tipo que tiene 55, que vivió otras etapas, que te puede dar más datos, contexto, quizá con un poco más de tibieza, con un poco más de matices, pero son dos análisis absolutamente complementarios y compatibles. Por ahora existen las dos vertientes, como decís, pero no, yo veo que, como vos decís, tanto en el periodismo deportivo, o los streamers que hacen el periodismo deportivo, se da lo mismo que se ha dado en la política, ¿no? La polarización política, la gente prefiere escuchar a un presentador con una opinión muy fuerte y cabal prefiere ir a buscar a la opinión, al sesgo de confirmación, a que le confirme lo que ella piensa en la política. Bueno, en el fútbol empieza a pasar lo mismo. Quiero escuchar a uno que me confirme lo que yo pienso, que estoy con una opinión muy fuerte. Sí y no. A ver, si nos dejamos llevar, y que es un parámetro válido, por lo que se comenta, sí. Por la gente que participa, sí. Pero hay mucha gente que escucha, que puede tener alguna opinión, que te deja algún mensaje en YouTube o en Twitter, donde sea, o en Instagram. Pero vuelvo a lo que es la plataforma. O sea, hay mucha gente más grande que se ha acercado a YouTube y que quiere un análisis más vinculado con lo que él vivió en su relación con los medios. Quizá no te va a decir vendido, no te va a decir genio, no te va a decir nada, pero lo va a escuchar. Y creo que los oyentes y los lectores silenciosos siguen existiendo. A veces nos dejamos llevar y creemos que todos participan. No, hay una parte que participa, intensa, creo que menos numerosa de lo que creemos, pero claro, pero porque gritan. Correcto. O sea, vos lees los debates en Twitter. Correcto. Y sí, son intensos. Y hay mucha gente que participa, pero en términos absolutos, la opinión pública, o sea, si vos mirás lo que pasó en Twitter, Twitter no es un predictor de elecciones, jamás. Obviamente que hay estados de ánimo, como por ejemplo el descontento de los hinchas de fútbol con los dirigentes de sus respectivos clubes y también con la conducción de AFA. Sí, tenés un canal de expresión muy potente en redes, en YouTube, en Twitter, y eso también traspasa cuando vos ves en la cancha la gente que está enojada, putea, etc. Pero hay un universo mucho más amplio de aquel que se mete en la guerra de arrobas. Juan Pablo, déjame que te consulte sobre el tema del financiamiento en los medios, un tema sobre el que también hablé con todos los periodistas que se sentaron en esa silla y que no se suele hablar en el periodismo, que es el tema de la publicidad oficial.
¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo crees que afecta al periodismo, en tus proyectos personales que has desarrollado? ¿Tuviste publicidad oficial, tanto a nivel nacional, provincial, municipal? La Argentina es un país donde creció sideralmente en las últimas décadas. Clank no tuvimos. Es un proyecto más chico también. También eso te ayuda a hacer una ecuación de ingresos y egresos y tomar decisiones al respecto. ¿Sos de los que pensás, como postulaba Milei, aunque creo que no lo llevó a cabo, es lo de pauta cero por parte del Estado? ¿Que sería lo mejor? Sí, a ver, yo no digo de esta agua nunca he de beber. Puede ser que te recorte independencia, puede ser que sobre todo hoy hay una observación como mucho más nítida, más potente de ser y parecer. Yo creo que, a ver, los gobiernos municipales y provinciales a veces hasta tienen la necesidad, más que de difundir sus logros, de tener un canal como para poder expresar alguna idea o difundir alguna inauguración, y lo entiendo por ahí. El tema es, y también en algún caso de crisis, desde monitorear un discurso y armar una narrativa hasta directamente que no se hable, pero no me parece que sea, por lo menos en mi mirada respecto de lo que a mí me gustaría, algo determinante. ¿No te parece que ha tenido una influencia importante en la Argentina en los últimos años, en el sistema de medios de la Argentina? No, yo creo que no, y creo que, como dice Martín Gurri, la rebelión del público para combatir a la autoridad del monopolio periodístico no tuvo que ver con la pauta oficial. O sea, yo creo que es más efecto que causa, que como que se le corrió el velo. Ey, boludo, o sea, tenés una página web que no lee nadie y tenés 18 millones de auspicios de municipios. Ahí sí, offside, o sea, porque además hasta a veces ni siquiera hay una contraprestación, es estar ahí, estar en la página de tal como para tenerlo como posible socio aliado. Esa parte a mí no me gusta, pero me parece que ese efecto del velo que se corrió. Y déjame que te consulte una específica a vos, porque también lo mencionó la vez pasada sentado acá Ernesto Tenenbaum, que tiene que ver con la publicidad de las casas de apuestas online, sí, que también es un tema polémico que apareció con mucha fuerza en los medios en los últimos años. ¿Vos hacés alguna de esas publicidades? No, hice hasta 2024. Yo creo que se ha moralizado también bastante eso. Estamos en una etapa muy moralizante. Los peligros de la moralidad de Pablo Malo Cejo es un librazo, un español, que plantea muy claro el riesgo de moralizar todo. Yo creo que las apuestas deportivas tienen un riesgo, más allá de las estadísticas, que tienen que ver con los adolescentes. No es lo mismo una apuesta legal que ilegal. También hay una cuestión estrictamente personal que pasa en las familias, pero sí lo que veo es un riesgo vinculado con la manipulación de resultados, que ahí sí, digamos, ya va en peligro de la esencia del juego, pero no del juego de apuestas, sino del juego del partido, de la competencia. ¿Lo hiciste en otro tiempo entonces y revisaste tu idea y decidiste no hacerlas más? Sí, a ver, son ciclos que se cumplen, no es que dije asqueado, indignado, me di cuenta que era lo peor del mundo y no pasa por ahí. Pero sí creo que un influencer, más allá de que es legítimo que se haga la pregunta de me gusta, me sirve, me conviene, es lo correcto, creo que responsabilizar al influencer de que un chico se patine la jubilación de la abuela y que sea tapa y tema de discusión es sobremoralizar la cuestión. Creo que hay datos preocupantes vinculados con las edades, con las apuestas legales o ilegales, pero son temas demasiado profundos en los que a veces creo que
lo más delgado, el hilo que se corta es, no, sos cómplice de las apuestas. O sea, a ver, también es verdad que una cosa es, en mi opinión, ser la cara de una casa de apuestas, que lo hice en su momento, hoy no lo haría, pero lo hice, o sea, y tampoco es que me pego latigazos en la espalda por hacerlo. Y otra tiene que ver con, mirá, esta apuesta paga 4,50, 5,50, te la vas a perder. O sea, hay matices entre una cosa más conceptual y otra cosa más vinculada con lo que son los dividendos, etcétera. Pero creo que es una cuestión que hay que analizarla en profundidad, con datos y sobre todo sin consignas moralizantes. Porque también hay una cosa de qué suerte que seas tan buena reina que planteaba Moria Kazan, ¿no? Como que creo que eso no ayuda al debate y sí, por supuesto, alimenta la polémica en redes, donde volvemos a la cuestión de la viralización y de la monetización que se hace de eso. Juan Pablo, ¿crees que estamos asistiendo, vamos a ver en nuestro periodo de vida, al final de los grandes medios de comunicación como los conocimos? A ver, hay algunas transacciones que son impactantes, o sea, la venta de Warner Bros. o a Netflix o a Paramount, que no está definida, la venta de Telefe acá, o sea, hay como un proceso de reconversión. Lo que más allá de las ventas, te digo directamente la desaparición, porque otro especialista, por ejemplo, Pablo Boskowski, que es otro argentino que vive en Estados Unidos, en la Universidad Northwestern, escribía hace pocos días en el Infobae que él visualiza 2026 como el año del comienzo del cierre de la tienda, el fin de los grandes medios de comunicación que ya no son sustentables. Es que, a ver, Amazon, por ejemplo, es un medio de comunicación hoy también. Claro. Tiene Amazon Prime y Prime Video y tiene derechos de NBA, por ejemplo. Netflix es un medio de comunicación. Claro. Cambió todo, la convergencia, las famosas fusiones, las merge, configuran un ecosistema del cual todavía no estamos a salvo, en el sentido de que, bueno, este va a ser el panorama que nos va a dominar durante los próximos 10, 15 años. No lo sabemos. O sea, la superioridad del New York Times ya no existe. Exacto. El Washington Post, Jeff Bezos lo dijo claramente cuando lo compró. Acá en la Argentina, o sea, se ha también democratizado la palabra y hoy lo que era TN, además de tener más competencia, también tiene una competencia que pasa por ni siquiera los streamings, Twitter. Claro. Después tenemos que analizar qué es verdad, qué es mentira, o sea, pero hoy hay una democratización, o sea, lo que para mí no existe más es la autoridad de los medios de comunicación tal como lo conocíamos antes. Eso ya para mí no existe más. Creo también que las personas empiezan a ser más importantes que las empresas en términos de identificación, engagement, compromiso, más allá de dónde trabaje esa persona en cuestión. También es verdad que hoy lo que mueve a la tele, tal como lo conocíamos, son los deportes en vivo. Telefe, por ejemplo, ha hecho números impresionantes con la selección, el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores, pero impresionantes. Y después los canales están también pensando en, bueno, cuál es la fórmula más rentable, y acá incluís costos, publicidad, o sea, no hay espacio para las superproducciones de Polka, por ejemplo. Sí, puede haber alguna, pero antes vos tenías 2 por día, no sé, tenías gasoleros todos los días, y después martes una, miércoles otra, jueves otra. ¿Qué es lo que más te preocupa y lo que más te entusiasma de esta nueva era tecnológica, de estos cambios? La incertidumbre, pero por una cuestión lógica.
Yo creo que tampoco sabemos el alcance de la inteligencia artificial. Hoy es una gran novedad, todo el mundo quiere subirse a la ola. Hay cosas que realmente ChatGPT te ayuda, como esto de ayudar a la memoria y buscar algunas cosas y algunos datos, hasta es más sencillo. También en otros aspectos del oficio, pero a mí siempre, digamos, la inquietud fue un lindo motor. Entonces como que digo, bueno, a ver, hay una incertidumbre, sí. Por otro lado, hay cosas que siguen pasando y que tienen que ver con el deporte en vivo. Es insuperable. Es insuperable. Sea un partido de fútbol, básquet, tenis, los Juegos Olímpicos. Y a mí me gusta estar ahí, o sea, como que lo disfruto. Y después hay un día a día que tiene mucho más que ver con una marca personal, con el prestigio, con el recorrido, con la trayectoria, que también quiero capitalizar. Entonces, como que me voy moviendo en esas dos velocidades. Si tuvieses que mencionar un error, algo que la pifiaste y que todavía te arrepentís en tu carrera, y algún orgullo principal en tu carrera. No, errores... No, errores no. No. Cosas que salieron mal, pero de las que no me arrepiento. Y el orgullo es también de esto de no asustarme frente a los cambios. De no asustarme. Sí, bueno, toca esto, bueno, dale, vamos. Y lo interpreto como un desafío, como una posibilidad de enriquecerme, de agregar más recursos a mi carrera. Me gusta, o sea, sabiendo que quizás en algún lugar tengo un prestigio, un recorrido que para otros contextos no me sirve, pero que no me achico frente a... A ver, yo sé que en el universo de streaming el espacio que tengo me encanta, me enorgullece, pero no es masivo, no gano dinero con el streaming. No pierdo, pero... Y es masivo, vos decís que no, pero es masivo, sí, no es tan masivo como otros. No es tan masivo como otros, o sea, y se viraliza y mi intención también es llegar a otra gente de mi edad que está descubriendo o redescubriendo esta herramienta. Y lo disfruto, o sea, y también sé que hay otros canales con un volumen y con un alcance que yo no voy a tener y que tampoco... La dinámica de Clank me permite hasta exigir ese tipo de métricas, no, para nada. Empezaste entrevistando deportistas y te fuiste abriendo en los últimos tiempos a otros personajes, ¿no? Y esa es la idea, seguir por eso. Que tiene que ver con el deporte, sí, totalmente. ¿Qué te ves haciendo de acá a 5, 10 años? Me gustaría seguir comentando partidos, amo el día a día de la actualidad, me gustaría hacer algo más amplio en una radio o en una radio que se ve, tipo urbana, Now, ahora, que es un proyecto interesante, con más análisis, con más contexto, con más tiempo. Lo que disfruto mucho del streaming es el tiempo, que el reportaje, ¿viste? Si tiene que durar 1 hora y media, dura 1 hora y media. O sea, en la tele habitual tenés, además de la duración, la pausa, el minuto a minuto, es todo muy condicionante. ¿Te jode igual que después lo que se viraliza a veces es 1 minuto de esa 1 hora y media? Y pasa, sí, pero forma parte de las reglas del juego, sí. Y también a veces fuera de contexto y está bien, qué sé yo, no puedes combatir contra eso. Se te acerca ahora un chico de 18 años que te dice, me gustaría ser periodista, a mí estoy pensando en qué estudiar, qué hacer, por dónde avanzar, por dónde meterme. ¿Qué le recomendás? Lo mismo que me recomendaron a mí hace 35 años. Leer, escuchar, mirar, escribir. Yo creo que uno, cuando escribe bien, habla bien, y es fundamental eso en la comunicación. Esas son cosas que dependen de uno. Hoy tenés una enorme herramienta que es la posibilidad de ser vos tu propio medio.
hay muchos chicos que empezaron con nada y que hoy son realmente referencias, no solo para los de su edad, sino para gente más grande que los respete y admira. Nosotros no teníamos esa posibilidad cuando éramos chicos. Estudiábamos en el círculo de periodistas o en TEA y necesitábamos la llamada para una pasantía, para un laburo de 4 o 5 meses, para una cosa específica. Hoy los pibes con recursos accesibles, más allá de que no son a costo cero, pero son accesibles, pueden desde un blog, desde un canal de YouTube, desde una cuenta de Twitter, o sea, hoy es realmente impresionante la posibilidad, el espectro para que vos puedas empezar a hacer carrera, sin la necesidad de ese llamado que para nosotros era casi una revelación. Hoy los chicos quizá a veces tengan la certeza de que se llega demasiado rápido y es un error, porque son pocos los que pueden construir en 4 o 5 años un verdadero medio, una marca registrada, personal y propia, pero y obviamente se van a frustrar porque no van a llegar a esa velocidad, pero sí creo que es fundamental, si tienen ese apetito, ese fuego sagrado, hoy cuentan con los recursos como para por lo menos intentarlo más de una vez. Juan Pablo, muchas gracias por venir acá a cerrar este ciclo de Mandriles para hablar un poco de tu trayectoria y de esto que nos gusta tanto, que es el periodismo en los medios. Un placer. Costó armarla, pero lo conseguimos, lo logramos. Un gusto. Gracias, un placer.